en el libro de, aquí está, el libro de Apocalipsis. Los ángeles dicen: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y el que ha de venir. Isaías 6:3 dice: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Por eso me di a la tarea, hermanos, de estudiar este tema. ¿Qué implica el nombre? ¿Por qué el nombre es tan importante, hermanos, en la palabra de Dios? El tetragramatón, hermanos, no era permitido pronunciarlo a los judíos. Vamos a estudiar algunos textos en donde un hombre blasfemó el nombre de Dios. Eso viene en el libro de Levítico, si no mal recuerdo. Hermanos, ¿por qué el nombre es tan importante? ¿Y por qué es importante este tema? Bueno, porque en el libro de Hechos dice la palabra de Dios que muchos se están bautizando hoy en día en el nombre de Jesús, que es una herejía bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay un hombre que salió de la iglesia adventista que ese concepto tiene, que no podemos bautizarnos en esos nombres. Pero yo quiero que entiendan algo bien especial. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a empezar a darle a este principio. Hechos 4:12. Hechos 4:12 nos está diciendo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. En Romanos 10:3, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero la pregunta es, hermanos, ¿y cuál es ese nombre tan especial? Ese nombre era aquel nombre que los judíos no podían pronunciar. Las 4 letras, hermanos, que no se podían pronunciar porque el hebreo no se puede pronunciar, es un lenguaje muy difícil de pronunciar. Ellos incluyeron, hermanos, las vocales cuando llegaron, hermanos, a Babilonia. ¿Me explico? Ellos incluyeron las vocales en el arameo ya incluía las vocales, así que ellos incluyeron esas vocales para que la palabra Yahvé o Jehová se pudiese pronunciar, porque era impronunciable. Además, no podían pronunciarlo no porque fuera impronunciable, no podían pronunciarlo porque la palabra Jehová, la Y, la H, WH, ¿verdad?, era santa, era una palabra que tendría uno que tenerla con cuidado. Y Romanos, San Pablo dice: no hay otro nombre, o el que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí está el texto, que es un problema para mí. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y muchos cristianos dicen: bueno, nos vamos a bautizar nada más en el nombre de Jesucristo, no hay otro tipo de bautismo. Pero miren, hermanos, que dice la palabra de Dios. Vayan poniendo atención en estos textos, que son realmente interesantísimos. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo. Aquí está hablando de Jesús. Dice: resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Después de que Cristo resucitó, caminó 40 días con sus discípulos, y a los 50 días el Señor se sentó a la diestra. Siéntate a mi diestra, le dijo el Padre. Miren qué interesante. Cuando nosotros leemos el santuario, hermanos, en el santuario, en el lugar santo, hay 3 muebles. ¿Se saben los 3 muebles que hay en el lugar santo? El candelabro, la mesa y el altar del incienso. En esa mesa de los panes, ese es el trono, el Señor le dijo al Hijo: siéntate a mi diestra. Hay una pila de pan que tiene 6 panes, que representa al Padre, y la otra pila de pan de 6 panes representa a quién? Al Hijo. Por eso el Hijo del Padre le dice: siéntate a mi diestra. El pan, hermano, representa la humanidad de quién? De Cristo Jesús. Y no se los voy a demostrar ahorita con la Biblia, porque todo tiene que ser por la Biblia, nada sin la Biblia.
dice la palabra, de huecas sutilezas y de filosofía de hombre, hay que hacer a un lado toda la palabra. Todo tiene que ser a la ley, ¿y qué más? Y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Todo tiene que ser comprobado en la Biblia. ¿Saben, hermanos, cómo le llamo yo a mi Biblia? Mi diccionario bíblico. Porque cuando quiero saber algo, no lo busco en el diccionario. ¿En dónde lo busco? En la Biblia. Porque cuando tú vas al diccionario, el diccionario piensa como hombre. Agarra tu diccionario, agarra la lengua real española y pregúntale algo de lo que Dios piensa. Y vas a ver que el diccionario piensa como piensa el hombre. Acuérdate de aquel texto que dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Así que en el diccionario no confíes, hermano. Porque el diccionario es un hombre, no es espiritual. La Biblia es espiritual. Y cuando algo quieres saber, hermano, lo tienes que responder con la Biblia. Así que el Señor le dijo: siéntate a mi diestra. Era la mesa de los panes. Miren qué interesante, eso no voy a hablar. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿De quién está hablando aquí? ¿Del nombre de quién? De Cristo. ¿Cuál es el nombre? Miren qué interesante. Está hablando del nombre, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo. En Malaquías 6, 11 y 14, el Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Por eso, hermano, el Señor le decía al pueblo de Israel: conocimiento de Jehová quiero. Porque ellos menospreciaban, ¿qué cosa? El nombre. No conocían, hermanos, a Dios. Y miren lo que dice: porque de donde sale el sol, donde nace el sol hasta donde se opone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. El nombre es grande, hermanos, entre las naciones. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Miren que dice el Salmo 8:9: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y la Biblia dice, hermanos, en Efesios, que Cristo recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y la Biblia dice que el nombre de Jehová es temible, hermano, sobre toda la tierra. Deuteronomios 26:2. Entonces tomarás las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra de Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. Irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Miren qué interesante. Es aquí Éxodo 23:1. Y miren de quién está hablando. He aquí yo envío un ángel delante de ti. Ese ángel era el ángel que iba delante del pueblo de Israel. Amén. Para que te guarde en el camino, te introduzca en el lugar que yo he preparado. Miren qué interesante. Y miren qué le dice el Señor a Moisés: guárdate delante de él y oye su voz, y no le seas rebelde, le dice el Señor a Moisés, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El ángel llevaba el nombre de ¿quién? De Jehová. Pero cuando nosotros leemos el libro de Isaías, mira qué interesante. En el libro de Isaías dice: yo soy Jehová y este es mi nombre.
Isaías 42:8. ¿Cuál es el nombre, hermanos? La palabra es Jehová. Yo, Jehová, este es mi nombre. ¿Cuál es el nombre, hermanos? Jehová. Y el Señor le dice, le dio un nombre sobre todo nombre. El Hijo también lleva el mismo nombre. El ángel lleva el nombre, pero lo curioso de este texto es que dice, y a otro no daré mi nombre. Hay una Biblia que diga así, hermanos. Hay una Biblia que dice, a otro no daré mi nombre, no daré mi gloria, hermanos. Jehová no le da el nombre a nadie, ni alabanza a escultura. Pero lo curioso de este texto es que cuando regresamos al texto anterior, dice que el ángel lleva el nombre porque mi nombre está en él. ¿Ya te diste cuenta? El nombre de Jehová, este es mi nombre, y no a nadie daré mi gloria, ni mi nombre, ni mi honor. Pero sin embargo, hermanos, el Señor le da la gloria también a quién? Al ángel que iba dirigiendo al pueblo de Israel. Aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde. Y luego le dice el Señor a Moisés, guárdate delante de él y oye su voz y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y el Señor mismo dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Pero miren qué dice Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y aquí está hablando de Cristo, hermanos. ¿Y cómo dice, hermanos? Y le dio, ¿qué cosa? Un nombre que es sobre todo nombre. El Padre, hermanos, le da al Hijo un nombre que es sobre todo nombre. Ahora díganme una cosa. Cuando el Padre le dice Padre, le dice Hijo al Hijo, hermanos, y cuando el Hijo le dice Padre al Padre, hermanos, es la misma relación que tenemos nosotros con nuestros hijos y nuestros hijos con nosotros, hermanos, ¿sí o no? Porque yo encuentro varias partes en la palabra de Dios, hermanos, donde dice, Él es mi Padre, y el Hijo le dice, Él es mi Hijo, ¿verdad? Será la misma relación. Acuérdense del texto que dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Cuando el Padre le dice al Hijo, Hijo, ¿qué le estará diciendo? Y cuando el Hijo le dice al Padre, Padre, ¿qué le estará diciendo? ¿Será que se está refiriendo a la relación de un padre con un hijo como nosotros, hermanos, lo entendemos? Por eso dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. El Padre le da un nombre al Hijo que está sobre todo nombre. Ahora miren, hermanos, en el libro de Levíticos, capítulo 24. Levíticos nos señala, hermanos, que en el Antiguo Testamento no se podía pronunciar la palabra Jehová, que más bien no se podía pronunciar el tetragramatón, las 4 letras del abecedario, no se podían pronunciar, no porque no se pudiera pronunciar el hebreo, no se podía pronunciar porque la palabra significaba al Santo de Israel, hermanos, y cuando alguien pronunciaba esa palabra equivocadamente o por blasfemia, miren lo que pasaba. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era el hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo del israelita y un hombre de Israel vinieron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que se le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová dijo, saca al blasfemo fuera del campamento, porque había blasfemado el nombre. Y todos los que lo oyeron pongan su mano sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés diciendo, a los hijos de Israel hablará diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación
generación lo apedrearán, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre de Jehová. ¿Por qué lo apedrearon a este muchacho, hermanos? Porque blasfemó el nombre. Porque en el tiempo, hermanos, de Israel no se podía pronunciar el nombre. Así que cuando venían con el transcurso del tiempo, hermanos, prefirieron algunos cristianos ya no llamarle Jehová. ¿Saben, hermanos, cómo los cristianos le llamaban en ese tiempo? Edonai, hermanos. La palabra es Edonai. ¿Por qué Edonai? Bueno, porque la palabra Jehová no se podía pronunciar. Aún en el Antiguo Testamento, hermanos, el Señor tiene infinidad de nombres con el propósito de no mencionar el tetragramatón. Las 4 letras, hermanos, del alfabeto griego no se podían pronunciar porque era una palabra realmente que implicaba santidad, hermanos, a Jehová. Y cuando este hombre, hermanos, blasfemó el nombre, miren qué le pasó. Lo apedrearon y lo mataron. Miren lo que predicaban los discípulos en el libro de Hechos. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Lo mandaron a llamar a todos los discípulos y dijeron: mira, ustedes están hablando en el nombre de Jesús, dejen de hablar en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de ¿qué, hermanos? Por causa del nombre. El nombre, hermanos, estaba en el Antiguo Testamento, pero también los discípulos predicaban a causa, o eran perseguidos a causa de qué? Del nombre. Como dice la palabra de Dios en Isaías: yo, Jehová, este es mi nombre. ¿Saben, hermanos, lo que significa Jesús, hermanos? La palabra Jesús es, el original es Yeshua, hermanos. ¿Saben lo que significa Yeshua, hermanos? ¿Cuál es el significado de Yeshua? Jehová, ¿qué cosa? Jehová salva. Por eso, hermanos, cuando leemos el libro de San Mateo, abran su Biblia en el libro de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 21, miren lo que dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yeshua, Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Yeshua, la palabra Jesús es Jehová salva. Y les voy a hacer, hermanos, ¿cómo se dice? Hay un ejercicio para que usted vea de dónde viene la palabra Jesús, o la palabra Yeshua. Miren qué interesante. Zacarías 14:9. Y Jehová, dice, será rey sobre toda la tierra. Miren este versículo, hermanos, qué interesante. Miren lo que pronuncia aquí. En aquel día, Jehová será ¿qué cosa? ¿Por qué dice que en aquel día Jehová será uno? ¿No es acaso nada más uno, pues? Si fuera nada más uno, no tendría que decir en aquel día Jehová será uno. Yahid es único, Ejad es unidad, hermanos. Amén. ¿Sí o no? Ejad es unidad, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios: si fuera uno, dijera en aquel día será Jehová. Pero el Señor incrementa la palabra será uno. Y uno será ¿qué cosa? Su nombre. ¿Saben de qué está hablando aquí? De la segunda venida de Cristo. Amén. El Señor está hablando, hermanos, de cuando Cristo venga, en cuanto a la redención del hombre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo trabajarán juntos, hermanos, y uno será ¿qué cosa? Solamente uno será su nombre. Porque cuando Jehová, 1, 2 o 3, 3 Jehová, ¿se acuerdan? Hay 3 Jehová. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también es Jehová. Por eso la palabra de Dios dice: en aquel día será Jehová uno, y uno nada más será su nombre. Si nosotros sabemos, hermanos, que Jehová es su nombre, ¿por qué le tiene que decir la palabra que uno nada más va a ser su nombre? Ahora,
cuando leemos San Mateo, capítulo 28 y 19, algunos han argumentado, hermano, que ese texto no está en el original. Puede ser que sea cierto, ¿verdad? Pero miren lo interesante, hermanos, de ese texto. En San Mateo 28 y 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y dice, bautizándolos, como dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no dice en los nombres? ¿Ya se habían dado cuenta de eso? No dicen los nombres. Bautízalos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un detalle muy significativo. ¿Sabe por qué dice bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque el Padre es Jehová, hermanos. Porque el Hijo es Jehová y también el Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Jehová. Por eso cuando el apóstol, el Señor Jesús, manda a bautizar, hermanos, a los demás, a las personas, Él les dice: bautíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso ahora podemos leer, hermanos, un poco más con claridad estos textos de la deidad del Padre, la deidad del Hijo, la deidad del Espíritu Santo, cuando dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Y por eso los ángeles dicen: santo, 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 Jehová de los ejércitos. En San Mateo 3, 16 y 17, también ahí, hermanos, encontramos, hermanos, la presencia de las tres personas divinas, no de la Trinidad, de la deidad. Recordemos que la Trinidad es babilónica, hermanos. Fue adoptada precisamente por el enemigo y adoptada por la iglesia romana. Miren que dice San Mateo 3:16. Y Jesús, aquí aparece Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía sobre él. Esta es la segunda persona, como le llamamos nosotros. El segundo párrafo. Y una voz del cielo, este es el Padre, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí volvemos a hablar acerca del bautismo de Cristo Jesús. Primera de Juan 5:7. También los eruditos recalcan que esta parte de la Biblia no aparece, hermanos, en el original griego, pero realmente es muy interesante. Y dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y aquí dijimos es uno, ¿verdad? Cuando la Biblia dice Yahid, hermanos, significa único. Vayamos al libro de Génesis. No vamos a leer todos los textos, vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 22 y el versículo 2. Ahí encontramos, hermanos, la palabra Yahid. Mira qué interesante. Versículo 2 del capítulo 22 de Génesis. Vamos a leer desde el 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu Yahid, tu único Isaac, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a analizar un poquito este texto. Dice: toma a tu hijo Yahid. Cuando nosotros hacemos el recuento de la historia de Abraham, hermanos, les hago una pregunta. ¿Isaac era el único hijo? No. Isaac no era el único hijo. Había un hijo anterior, hermanos. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Ismael. Ahora, la pregunta es: ¿por qué la palabra de Dios dice toma a tu único hijo? Monógenes, hermanos, es la palabra correcta. Hermanos, no es engendrado, ¿verdad? Monogenetos, engendrado. Si fuera monogenetos, fuera engendrado. La palabra monógenes, hermanos, da a entender que es el único hijo entre la familia
o el único personaje de manera especial en la familia. Y mira qué interesante, porque el primer hijo era Ismael, pero Ismael no era el hijo de la promesa. ¿Quién era el hijo de la promesa? Isaac. Por eso el Señor le dijo: toma a tu único hijo, a tu monógenes, al hijo de la promesa. Hermanos, así es cuando encontramos la palabra unigénito en la Biblia para referirse a Jesús. No significa que haya sido el único hijo o el primogénito, el hijo primero creado, sino que significa el hijo de la promesa, el ser de la promesa. Y cuando encontramos único, hermanos, en la Biblia, es Yahí, hermanos, esa palabra. Mira qué interesante el hebreo. Y monógenes en griego. Mira qué interesante. Ahora, entonces, ¿qué implica el uno de Deuteronomio 6:4? Porque encontramos único, pero también encontramos en Deuteronomio 6:4 que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra es Ejad. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos la palabra Ejad. Dijo Jehová: he aquí que el pueblo es Ejad. Mira qué interesante. El pueblo es uno. Cuando yo digo aquí, nosotros somos uno, realmente somos uno, no somos uno, somos varios. Pero la palabra uno significa unidos. Lo que dice la Biblia: todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Este es un texto, hermanos, que es realmente hermoso. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando nosotros contemplamos, hermanos, el matrimonio de un hombre y una mujer, díganme ustedes cuántas personas contemplan ahí. ¿Una o dos? Dos personas. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que cuando el hombre se une a su mujer va a ser una sola carne? Porque la palabra de Dios no está diciendo que el hombre se va a entremeter entre la mujer y van a caminar como una sola persona. La palabra de Dios está diciendo que van a ser una sola carne. Hermanos, ¿saben por qué? Porque van a caminar en unidad, en el mismo propósito. Está hablando de carne, hermanos. Cuando la Biblia dice: no entrará carne ni sangre en el siglo, ¿de qué está hablando? Porque aquí dice que van a ser una sola carne. Parecía ser que el hombre se va a entremeter entre la mujer y se van a hacer una sola persona, hermanos. Pero la palabra uno es Ejad, hermanos. Está hablando de unidad entre el matrimonio, entre la pareja, con un mismo propósito. Y miren, hermanos, este texto realmente, hermanos, nos da a entender lo que nosotros queremos entender hoy en esta tarde. Jueces 21 dice: entonces salieron todos los hijos de Israel, 100 de hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre. ¿De qué estaba hablando? Si salieron muchos israelitas y luego se reunieron como un solo hombre, hermanos, estaba hablando de unidad, hermanos, en el pueblo de Israel. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá, para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, dice, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Está hablando de unión, de unidad, hermanos, no matemáticamente de una sola cosa, sino de unión. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las nuestras y habitaremos con vosotros y seremos un solo pueblo. La palabra que aparece ahí es unidad. ¿Qué significa qué cosa? Unidad. Así que cuando nosotros leemos Deuteronomios, y les voy a invitar a que abran su Biblia en Deuteronomios, en el capítulo 6, en el versículo 4. Si nosotros ya entendimos que no está solo el Señor y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. El Señor dijo: es uno como nosotros. El Señor dijo: descendamos y confundamos.
El Señor dijo, ¿quién irá por vosotros? El Señor dijo, ¿verdad? Hemos oído. En Deuteronomios 30, versículo 5, dijo, hemos oído, ¿verdad? Una voz de clamor, hermanos, que habla en plural, que hemos entendido, hermanos queridos, que no existe un Jehová, ni dos Jehová, sino tres Jehová, hermanos. Cuando nosotros abrimos la Biblia de Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, la palabra es Ejad. Mira lo que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Porque está hablando de qué cosa, hermanos? De que es uno nada más. O está hablando de unidad. ¿De qué está hablando? Está hablando de unidad. Amén. La palabra es Ejad. Por eso cuando la palabra de Dios dice, se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne, hermanos, la palabra es Ejad. La palabra es unidad, hermanos. En otras palabras, hoy Israel, Jehová y Jehová están unidos. Están unidos. Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están unidos, trabajando en un mismo propósito. Trabajando, hermanos, para la creación del hombre, en primer lugar, y después trabajando unidos para la redención del hombre. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, dice Gálatas 3, 28. Así que no está hablando de un número, hermanos, está hablando de una unidad. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando abrimos la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 17, miren qué dice San Juan, capítulo 17, el versículo 10 y el versículo 11. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he glorificado en ellos. Y ya no estoy yo en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy al Padre, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Saben, hermanos, que ese texto lo están utilizando hoy en día las iglesias evangélicas, hermanos, para unirse con Roma? ¿Se acuerdan lo que dijimos hace rato, hermanos? Que la unidad no representa, hermanos, un montón de gente que esté juntos. La unidad, hermanos, es la unidad en doctrina y en pensamiento. Llévenselo eso, hermanos, en mente, ¿verdad? ¿Pueden los ídolos, hermanos, tener algo que ver con lo santo y lo sagrado? ¿Se puede unir, hermanos, en yugo desigual el crédulo con el incrédulo, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? No os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Y muchas religiones, hermanos, hoy en el mundo, ¿saben qué están haciendo? En 1999, hermanos, se unieron los luteranos. Ustedes conocen a los luteranos. Firmaron, hermanos, el tratado de acuerdo con el Vaticano. Los luteranos, hermanos, nacieron de Martín Lutero, aquel que clavó las 95 tesis en una iglesia católica, hermanos, protestando, hermanos, su inconformidad por la salvación de las obras. Cuando el monje Cecil, hermanos, llevaba, ¿verdad?, un folletito así, como se llama, un acta, y les vendía indulgencias, hermanos, a todo el mundo. ¿Para perdón de qué? De sus pecados. Le hacían indulgencias. El mismo Martín Lutero se flagelaba, hermanos, el cuerpo, se castigaba. Hermanos, y Martín Lutero, el Espíritu Santo, un día lo tocó y le dijo: el justo por la fe vivirá, porque somos salvos por gracia. Sin embargo, en 1999, hermanos, los luteranos firmaron acuerdos con el Vaticano. No solamente los luteranos, también firmaron acuerdos, ¿quiénes? Anglicanos, pentecosteses, bautistas, neopentecostalistas, hermanos. ¿Saben quiénes son los neopentecostalistas? El nuevo Pentecostés, hermanos, aquellos que hablan en lenguas, que se revuelcan, los que manipulan serpientes. ¿Han visto los pentecosteses que manipulan serpientes, hermanos? Impresionante eso. Agarran allá, se van al monte, agarran una serpiente y lo manipulan y dicen: en el nombre de Cristo no me va a hacer nada la serpiente. Acaba de morir hace poco, hermanos, un líder de esa iglesia.
uniendo, la mayoría, hermanos, se están uniendo en la unidad del ecumenismo. O ecumenismo, la palabra en griego, ecumenismo, hermanos, aquí está. Y por eso esa gente dice, para que tú y yo, como tú y yo somos uno, también ellos sean uno. Mira lo que dice el versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Tony Deller es el representante, hermanos, de los luteranos. Con otro pastor neopentecostalista dice que se unieron con la iglesia romana para que sean uno. Como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿De qué unidad está hablando ahí el Señor Jesús? ¿De qué unidad, hermanos? De unidad de pensamiento, de doctrina, de creencia, hermano, que creamos lo mismo. Yo y el Padre somos uno. Porque el que se une al Señor, uno en un espíritu, es con Él. San Juan 14, 10 a 11, mira lo que dice. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas cosas. Y ese texto, hermanos, lo utilizan mucho los monárquicos, porque los monárquicos dicen que el Padre se convierte en Padre, el Padre se convierte en Hijo y el Padre se convierte en Espíritu Santo. Y ellos dicen, mira, aquí está en la Biblia, el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo. Pero hermano, cuando seguimos leyendo la palabra de Dios, nosotros encontramos que una personalidad es el Padre, otra personalidad es el Hijo y otra personalidad es el Espíritu Santo. Aquí está hablando de unidad, hermanos, en propósito y de unidad en pensamiento. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Está hablando de una unidad especial. Toda la congregación unida como un solo hombre. Eran de 42.370. Está hablando, hermanos, de unidad. Y ahí concluimos. Porque de ahí viene otra historia que se llama el ángel de qué? De Jehová. Pero ahí vamos a hacer, porque ya son la 1 de la tarde, ¿verdad? Así que, hermanos, cuando nosotros hablamos de la deidad, tenemos que hablar de la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa deidad lleva el mismo nombre. Amén, ¿sí o no? El Padre se llama igual al Hijo y el Hijo se llama igual al Padre. Por eso cuando el Hijo, hermano, se fue de esta tierra, le dijo, no os preocupéis, porque enviaré a otro consolador. Miren qué interesante. La palabra otro es alos. Esa es la palabra griega, alos. Alos significa otro igual a mí. Porque el Padre, hermanos, es igual al Hijo. El Hijo es igual al Espíritu Santo, hermanos. Y eso no lo vamos a tocar ahorita porque tengo más de 400 filinas aquí, hermanos, para señalar, hermanos, que el Hijo es Dios, que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y que el Padre lleva el nombre de Jehová, el Hijo, hermanos, lleva el nombre de Jehová y el Espíritu Santo también lleva el nombre de Jehová. Por eso, hermanos, el tema de esta tarde se llama ¿cómo? Los tres ¿qué? Los tres Jehová. Porque no somos trinitarios. ¿Sí? Porque la Trinidad, ¿de dónde vino? ¿Se acuerdan? De Babilonia, ¿verdad? Dijimos que el demonio conoce bien allá en los cielos. Conoce perfectamente, hermanos, a quienes se presentaba para debilitarles, hermanos, y adorar, hermanos, a esa deidad especial, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, Satanás dijo, bueno, esa deidad lo vamos a adoptar a Babilonia con tres personalidades diferentes, con la Trinidad. ¿Y quién adoptó la Trinidad? La Iglesia Católica. Cuando ustedes ven todas las imágenes, hermanos, de la Iglesia Católica, aparece José, María, el Hijo, hermanos, como una Trinidad católica. Al Espíritu Santo, hermanos, lo tiene a un lado. En Peco aparece el Padre,
cristianos han adoptado esta creencia, hermano, para sí. Y muchos cristianos hoy en día también adoran a la Santísima Trinidad, cuando la Biblia, hermanos, no menciona nada de la Santísima Trinidad, ni mucho menos el espíritu de la profecía. ¿Saben qué dice el espíritu de la profecía, hermanos? En el libro de Evangelismo. Vamos a terminar con esto. Libro de Evangelismo, en la página 445. Miren qué dice: verdad positiva contra exposiciones espiritistas. He sido instruido para que digan: no hay que confiar en las opiniones de los que buscan ideas científicas avanzadas. Está hablando, hermanos, de la gente que trata de asociar a la deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con algo. Hay gente que dice, ¿verdad?, que el Padre es el cascarón, que el Hijo es el huevo, adentro la yema, y que el Espíritu Santo es la planta. Pero miren qué dice el Espíritu de profecía. Se han hecho exposiciones como la siguiente: el Padre es como la luz invisible, el Hijo es como la luz encarnada y el Espíritu es como la luz derramada. El Padre es como el rocío, vapor invisible, el Hijo es como el rocío reunido en bellísimas gotas, el Espíritu es como el rocío derramado en el asiento de la vida. Otra exposición es esta: el Padre es como vapor invisible, el Hijo es como la nube promisa, y el Espíritu es la lluvia que cae y obra con poder refrescante. Todas estas representaciones espiritistas no son absolutamente nada, son imperfectas y falsas, debilitan y disminuyen la majestad que no puede compararse a ninguna cosa de origen terrenal. Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado. Estas no son más que cosas terrenales que sufren bajo la maldición de Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible a los ojos mortales. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia. Y el Consolador, que es el Espíritu Santo, que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, es el Espíritu de toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Y escuchen lo que dice aquí. No dice Trinidad. Aquí aparece la Trinidad, hermanos. Pero esa Trinidad, ¿quién lo cambió? El traductor. Curioso. Váyanse a los originales, los que tengan la oportunidad. Yo no sé leer inglés, hermano. Pero tenemos aquí entre los hermanitos, hermanos, que son también, que hablan lenguas, sí, hermanos, que bien entienden el inglés. Y ellos van y investigan, hermanos. Aquí el método de estudio de esta reunión, hermanos, es una escuela. Aquí no todo el mundo abre la boca, hermano, con un pastor, con un hermano. Qué bonito predicó y nos hizo llorar, hermanos. Aquí vienen los hijos de Dios a aprender y después se van, hermanos, a comprobar. ¿Quiénes comprobaban en el tiempo de Pablo? ¿Los qué? Los bereanos. Ellos no abrían la boca y decían: ay, Pablo, nos hiciste llorar, ¿verdad? Pero ¿cómo le gusta a la gente llorar, verdad? Aquí no quiero llorar, hermano. La iglesia pentecostés todo el mundo llora, la iglesia evangélica todo el mundo llora, ¿verdad? Porque sienten bonito. Pero aquí estamos hablando de doctrina, hermanos. Allá pasan llorando, hermanos. Miren Hebreos, en el capítulo 12. Y miren lo que le pasó al hermano de Jacob, que dice que aún llorando no alcanzó ¿qué cosa? Perdón. O sea, quiere decir que aunque llores, no es símbolo de arrepentimiento. Lean, hermanos. Ahí dice la Biblia. Y aquí toda la gente, hermanos, los hermanos vienen y hermanos, gente sencilla, preparación, vienen y agarra sus documentos y se va a investigar. Después viene y dice: hermano, bueno, parece que ahí anda más o menos bien, ¿verdad? Y voy a seguir investigando. No me voy a quedar con la duda. Los bereanos, ¿cómo hacían? Investigando, hermanos. Todos investigando.
llegaba, no abrían la boca, hermanos, ¿verdad? Porque el hombre es falible. ¿Cómo es el hombre, hermanos? Falible, hermanos. El Papa dice, yo soy infalible. Eso es mentira, hermanos. Si fuera infalible, no hubiese quitado el limbo, hermanos, del cielo. Dijo el Papa Benedicto XVI, hermanos, que disculpen todos los católicos, hermanos, porque el limbo no existe en el cielo, ¿verdad? Nos equivocamos y lo quitó del cielo, ¿verdad? Y siguen evolucionando, dicen ellos. Ahora miren, la hermana White me está diciendo que no podemos comparar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ni con un huevo, ni con la clara, ni con la yema, ni con nada. Esos son ideas espiritistas, hermanos. Cuando la gente viene aquí a hablar huecas sutilezas y filosofía de hombre, hermanos, por favor, ¿verdad? Exíjanle a esos ministros, a esos hombres que hablen a la ley y al testimonio. Esa es la exigencia, hermano, que debe tener el cristiano, ¿verdad? Un día alguien me preguntó y dijo, ¿cómo le haces? Todo el día te dio trabajo. Debería de haber tiempo para la reflexión, porque el Señor dice, conocimiento de Dios quiero más que otro. El Señor, hermano, quiere que conozcamos más de su palabra, para que cuando alguien nos diga, a ver, hermano, ¿cuál es tu esperanza? Ah, hermano, mira, vamos a agarrar la Biblia, vamos a agarrar el libro de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, mira lo que dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo debemos, hermanos, presentar defensa? Como un así dice Jehová. Un así dice la palabra del Señor. Eso es presentar defensa, hermano, ¿verdad? ¿Por qué crees en la Trinidad? Porque sí me lo enseñaron, ¿verdad? ¿Por qué crees en la deidad del Padre? No, es que así lo dijo el hermano Roberto. No es así. Es así dice Jehová. Es así dice la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Así dice la Escritura. Y hay escrituras que ya vienen muchas, hermanos, como la NBI, la del lenguaje actual, la Biblia, hermanos, de los jóvenes, la Biblia católica, etc. Yo termino con esto. Miren qué dice. Hay 3 personas vivientes en el río celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Mira qué interesante. 3 poderes en el cielo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia y el Espíritu de la profecía. Ojalá, hermanos, que haya servido de mucho este estudio, que podamos combatir las herejías que existen. Estoy hablando sin tratar de ofender a nadie, hermanos, pero yo sé que hay algunos que creemos diferente, pero Dios tiene una cosa nada más en su palabra. Así que bendito sea el Señor. Vamos a cantar el último himno para alabar el nombre de Dios y poder retirar ante Él. Ponemos de pie.
damos gracias por esta tarde de sábado. Hemos predicado tu palabra, esperando que haya sido de mucho beneficio, Señor, para tus hijos. Hemos entendido, Señor, a través de tu palabra, que tú estás, Señor, en el cielo. Y el Hijo y el Espíritu Santo coadyuvan contigo, Señor, cósmicamente. Están trabajando, Señor, para la bendición de esta humanidad. Hemos entendido que el Padre es Jehová, el Hijo es Jehová y el Espíritu Santo también es Jehová. Querido Señor, ojalá me des la otra oportunidad para seguir predicando los siguientes temas, como el ángel de Jehová, la naturaleza divina de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, querido Dios, en esta tarde, rogando, Señor, que bendigas a cada uno de los que estamos aquí. Sin duda alguna, tú los has traído para escuchar este mensaje. Lo anunciamos en la radio y algunos de tus hijos hicieron caso a este mensaje. Pero, querido Dios, que nos guardes, que al salir de este lugar seamos protegidos por tu Santo Espíritu. Lo rogamos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.